Buenas tardes. Para la evaluación final de introducción a la morfología escogí como tema cómo ocurre la transformación del músculo en carne. Introducción. En este trabajo se presenta la transformación del músculo en carne, es decir, cada uno de los procesos por los cuales el músculo cambia para formar carne de excelente calidad. Entre ellos se destacan los de post-mortem y bioquímicos. Además se representa por medio de imágenes y gráficos los anteriores cambios. Justificación. Este trabajo fue desarrollado con el fin de comprender el maravilloso proceso de transformación del músculo en carne y cómo este afecta directamente a la producción pecuaria e influye en la comercialización, especialmente de aves y ganado bovino. Objetivos. Objetivo general. Comprende la importancia de la transformación del músculo en carne en la producción pecuaria. Objetivos específicos. Estudia el proceso de transformación de la carne. Investigar en diversas fuentes cómo afecta los procesos de transformación de la carne y la comercialización. Analizar las buenas prácticas para mejorar la calidad de carne. Composición química del músculo. El músculo está compuesto así. Primero, agua, del 68 al 75%. Segundo, proteínas, del 18 al 24%. Tercero, lípidos, del 4 al 12%. 4. Minerales, el 1%. Estructura del músculo. Actualmente se considera la existencia de dos tipos básicos de fibras y otras características intermediarias. Las fibras son fibras rojas. Utilizan preferentemente la vía aeróbica, lo que les permite obtener mayor cantidad de energía por molécula degradada, aunque emplean más tiempo de liberar dicha energía. Utilizan como sustrato tanto la glucosa que toman de la sangre como las grasas que almacenan. Fibras blancas. Utilizan preferentemente la vía anaeróbica, con la que producen menos energía por molécula degradada pero más rápidamente. En el gráfico podemos observar el músculo rojo tipo 1 y el músculo blanco tipo 2. Sacrificio. Cuando se realiza el sacrificio del tejido del animal muscular, sufre cambios que afectan su calidad. El sacrificio se lleva a cabo de la siguiente manera. Sacrificio. Lo primero que ocurre es cese la circulación sanguínea. Después de eso ocurren tres cosas. La primera, cese la regulación del sistema retículo, lo cual conduce a una putrefacción. Segundo, cese la regulación hormonal, que disminuye la temperatura lentamente, solidificación de las grasas, oxidación de las grasas y aroma. Cese del aporte del oxígeno, afecta de dos maneras: glucólisis aeróbica, disminución de ATP. En la glucólisis anaeróbica disminuye el pH, degradación proteica y afecta el color, la exudación y la jugosidad. Disminución del ATP, ocurre el rigor mortis, un ablandamiento y afecta la textura. El sacrificio empieza cuando se hace la sangría o el degüello del animal. Esta marca el comienzo de una serie de cambios postmortales del músculo. Tan pronto como desciende la presión sanguínea, el sistema circulatorio ha de ajustar su funcionamiento en un intento de mantener un aporte sanguíneo adecuado para los órganos vitales. De hecho, únicamente se extrae del organismo el 50% aproximadamente del volumen sanguíneo total. El resto se mantiene fundamentalmente en los órganos vitales. Fallo circulatorio muscular. La sangría elimina esta línea de comunicación entre el músculo y su ambiente externo. En primer lugar, se da la falta de aporte de oxígeno al músculo. A medida que el aporte de oxígeno almacenado disminuye como consecuencia de la sangría, cesa el funcionamiento de la ruta aeróbica, ciclo del citrato, e inicia la ruta anaeróbica, glucolítica, permitiendo al músculo disponer de otra fuente de energía, ATP. En este proceso se origina ácido láctico que es transportado desde el músculo al hígado, continúa acumulándose hasta que casi todo el glucógeno original almacenado en el músculo ha sido agotado. El acúmulo del ácido láctico determina un descenso del pH muscular. El pH de la carne dependerá en gran parte de la cantidad de glucógeno contenido en el músculo en el momento de la primera sangría.
Caída posmortal de pH. La velocidad con que desciende el pH una vez que el animal ha sido desangrado y el límite hasta el que desciende el pH son muy variables. La caída normal del pH es de 7 en el músculo vivo hasta de 5,6 a 5,7 tras transcurrido 5 a 8 horas desde el sacrificio para alcanzar un pH último, generalmente 24 horas después de la muerte, de aproximadamente 5,3 a 5,7. En la gráfica se puede observar pH contra las horas post-muerte. En algunos animales el pH solo desciende unas pocas décimas durante la primera hora después del sacrificio, permaneciendo entonces estable con valores relativamente altos y dando finalmente un pH último que varía entre 6,5 a 6,8. En otros animales el pH desciende rápidamente hasta de 5,4 y 5,5 en la primera hora después de la sangría. La carne de estos animales presenta un pH último que varía entre 5,3 a 5,6. El acúmulo del ácido láctico en las primeras fases del periodo postmortal puede tener un efecto negativo en la calidad de la carne. El desarrollo de condiciones ácidas pH bajo en el músculo antes de que el calor corporal natural y el metabólico se hayan disipado durante la refrigeración del canal da lugar a la desnaturalización de las proteínas musculares. El pH afecta hacia la carne. Primero, carne PCE. Cuando el pH del músculo baja rápidamente es descendido a enfriamiento lento, cantidad producida de lactato por ayuno prolongado antes del sacrificio y estrés en el animal. Esto produce una carne pálida, suave y exudativa. Esta presenta algunos defectos en los productos elaborados con este tipo de carne. Entre ellos tenemos, primero, mayor pérdida durante la cocción y el curado. Segundo, mayor proporción de gelatina en los enlatados. Tercero, excesivas mermas de la carne fresca por exudación. Y cuarto, coloración variadas e irregulares, especialmente blanca lechosa en la carne de cerdo que no es muy agradable organolépticamente. Segundo, carne DFD o DFP. Una aplicación de las temperaturas de refrigeración después del sacrificio asegura el control de la caída del pH para producir carne oscura, dura y seca. Según algunos autores, la carne oscura, firme y seca es la mejor apetecida por los procesadores de carnes por su alto pH de 6,3 a 7, que se ubica entre el pH del animal cuando estaba vivo. Esto se traduce en que el animal fue sometido a un ayuno adecuado y que las reservas de glucógeno son pocas o casi nulas. En las gráficas se puede observar la carne PCE y la carne DFD. Podemos observar la variación del pH postmortem para carnes normales en DFD y en PCE. Procesos postmortem. Primero, prerigor. Segundo, rigor mortis. Tercero, maduración. Primero, prerigor. En el periodo que sigue inmediatamente a la sangría, el músculo es totalmente extensible. Si se tira o se aplica alguna fuerza, se estira pasivamente y cuando tal fuerza se tira, la elasticidad natural del músculo le hace retomar su longitud original. Segundo, rigor mortis. Es el proceso por el cual el músculo se convierte en carne. Este proceso ocurre después de la muerte del animal y se caracteriza por la rigidez e inextensibilidad de los músculos. El rigor mortis comienza cuando termina la glucólisis aeróbica y comienza la glicólisis anaeróbica. La rigidez e inestabilidad del músculo es responsabilidad de una unión irreversible de las proteínas contráctiles del sarcólema de la carne, la actina y la miosina. Como está presente la glicólisis anaeróbica, la cantidad de ATP formando es insuficiente para separar estas dos proteínas. Podemos observar el proceso de rigor mortis. La maduración de la carne se realiza con el fin de mejorar la palatabilidad manteniendo las temperaturas de entre 0 y 5 grados centígrados por un determinado tiempo. Con el proceso de maduración se busca disminuir su dureza y desarrollar el sabor. Estos son los procesos bioquímicos que ocurren en la maduración: la terneza, el color, el sabor, la textura y el aroma. Tipos de maduración.
La primera fase de maduración va desde el momento en que el animal es sacrificado hasta unas 12 horas después. La segunda fase comprende el periodo que va desde 12 horas hasta 72 horas. Allí las proteínas del músculo se unen y se produce más ácido láctico, el cual modifica el pH hasta convertirlo en un entorno ácido en el que los microorganismos o bacterias no se pueden desarrollar. En este proceso es donde podemos diferenciar dos tipos de maduración, la primera en seco y la segunda en húmedo. Maduración en seco. La maduración en seco consiste en el reposo al que se le somete la carne a ambientes de temperatura y humedad controladas durante un periodo prolongado de tiempo. Al animal, tras el sacrificio y posterior limpieza, se le suele dividir en dos mitades o en grandes cortes primarios que luego pasan a una zona refrigerada. Las piezas se acumulan en unos grandes ganchos en refrigeradores especiales con área circulante. El aire es primordial, por lo que se debe hacer bastante espacio entre las piezas. El entorno ideal es entre 1,5 a 3 grados centígrados con una humedad de 50 al 60% y las piezas deben permanecer durante al menos 28 horas. En la imagen se puede observar la maduración en seco. Maduración en húmedo. Una vez sacrificado el animal se corta en piezas del mismo tamaño que van a llegar al consumidor final. Se envasan al vacío y se dejan entre 7 a 14 días en una cámara refrigerada. Es un proceso mucho más económico ya que no requiere tanto tiempo de maduración y por otro lado la merma del volumen y el peso es mínimo. Esa es la forma en que se hace la maduración en húmedo. Conclusiones. Con el anterior trabajo se pudo concluir que el sacrificio o beneficio de un animal se debe realizar de la manera menos cruel, primando el bienestar animal para así asegurar disminuir los grados de estrés que perjudiquen la calidad de la carne. El músculo posee una serie de características que según la especie de pecuario se deben cuidar. Y la transformación del músculo en carne es un verdadero arte, ya que se necesita mucha destreza para lograr una carne en su punto. Referencias bibliográficas. Gracias por su atención.